Entonces, este tipo de técnicas de integración básicamente, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos funciones trigonométricas elevadas a ciertas potencias. Entonces existe también, ¿verdad? Una forma de poder trabajar con ellas y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Empezar a verlas y seguramente pues la hoja de trabajo nos va a quedar para el día jueves, ¿verdad? Entonces ahorita solo vamos a resolver unos ejercicios para poder ver cómo se trabaja con este tipo eh, de integraciones, ¿verdad? Pero básicamente, como les indicaba, tanto sustitución trigonométrica como funciones trigonométricas como potencias trigonométricas se basan en el uso de identidades trigonométricas, ¿verdad? Que nosotros vayamos jugando con las diferentes identidades que tengamos para poder ir resolviéndolos, ¿verdad? Entonces siempre la misma recomendación de que como parte inicial se optemos por utilizar las identidades trigonométricas básicas. Si las identidades trigonométricas básicas no cumplen o no tienen las condiciones para poder resolver estas integrales, pues seguramente nos va a tocar ya irnos por las más complejas, ¿verdad? Pero al final, si ustedes en el resultado final sustituyen todos esos términos trigonométricos, en la fórmula van a ver que todas están en función de quedar como seno o coseno, ¿verdad? La mayoría de las identidades trigonométricas al final llegan a funciones de seno, coseno o tangente, que la tangente también básicamente es, puede ser representada con los términos de seno y coseno, ¿verdad? Entonces, pues básicamente aquí vamos a empezar por hacer unos ejercicios acerca de este tema, ¿verdad? No hay mucho que decir, ya hablamos de cuáles son las propiedades y de las funciones trigonométricas, ya vimos pues prácticamente sustitución trigonométrica y también integrales de trigonométricas y trigonométricas inversas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer ejercicio acá, ¿verdad? Y cuál es la estructura que van a tener este tipo de integrales. Por eso les decía que la de atrás era de una potencia trigonométrica, ¿verdad? Porque está elevado al cuadrado los dos términos de seno y coseno. Vamos a empezar entonces por esta, por unas sencillas y después nos vamos a ir por otras un poco más complejas. Permítanme. Ok, entonces tenemos la siguiente integral, seno a la cuarta de x por coseno de x de x. Entonces, si se dan cuenta aquí, es una multiplicación que abarca dos identidades trigonométricas, una de seno y la otra es el coseno. Entonces, si se dan cuenta, el coseno pues está en su estado más simple, ¿sí? Pero tenemos una potencia en el seno. Entonces, seno de x está elevado a la cuarta potencia. Entonces, ahí es en donde vemos ese tipo de estructuras, ¿verdad? Entonces, podríamos intentar resolverlo por integración por partes, ¿verdad? O sea, no les aseguraría que se pudiera resolver, pero como al ser una multiplicación, pues esa es una posible solución, ¿verdad? Entonces, obviamente, como el tema es potencias trigonométricas, nosotros lo vamos a resolver directamente con eso. Ya les he comentado que cuando ustedes se encuentran con una integral, ¿verdad? Realmente esa pues se puede intentar, obviamente al principio cuando uno lo ve, puede, según la estructura que tiene, puede identificar con qué técnica de integración es más conveniente resolverla, que no significa necesariamente que es la única, ¿verdad? Y hay integrales, como les comentaba, en las que a veces se suelen utilizar diferentes técnicas. Puedo utilizar, por ejemplo, que al inicio tenga que dividirlas utilizando una potencia trigonométrica y que luego la siguiente integral que me resulta de esa sea, por ejemplo, resuelta por una integral,
por integración por partes o sustitución trigonométrica o sustitución algebraica, ¿verdad? Hay integrales que tienen esa estructura y que demandan más de una técnica de integración. Muy probablemente la anterior, la que les comentaba, necesita de otras técnicas de integración, no solo de sustitución trigonométrica, ¿verdad? Por la complejidad que tiene, ¿sí? Y ahí, como les digo, si una de esas funciones que están ahí arriba fuera impar, ¿verdad? Sería un poquito más sencillo de resolver, como lo vamos a ver a continuación, que es lo que está ocurriendo en este primer ejercicio que nosotros vamos a resolver. La idea es que cuando se tengan multiplicaciones de funciones trigonométricas, ¿verdad? O incluso que solo tenga una función, una identidad trigonométrica, es separarlas, ¿verdad? En este caso, em, entre quién es, si hay una potencia par y hay una potencia impar, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos que la potencia par es el seno a la cuarta y el coseno que está en original. La otra ventaja también es que recuerden que como hay una parte que está diferenciada, ¿verdad? De esta multiplicación, entonces, eso hace más sencillo, porque recordemos que la integral la integral y la derivada de estas dos tipos de identidades trigonométricas nos dan como resultado, ¿verdad? Una de ellas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo sé que la derivada de seno va a ser un coseno y la derivada o la diferencial de coseno va a ser un seno. Entonces, eso me ayuda mucho para poder resolver este tipo de integrales, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo debo identificar siempre un componente U y un componente, en este caso, mi componente que va a tener la diferencial, ¿verdad? Entonces, puedo usar seno o puedo usar coseno. Cuando tenemos este tipo de estructuras, lo recomendable es usar la potencia, ¿verdad? Como U, para que me entiendan. Entonces, en este caso, pero yo no voy a utilizar seno a la cuarta de U, ¿verdad? Seno a la cuarta de X, porque si lo uso todo como una derivada, mi diferencial va a ser muy compleja, porque prácticamente sería seno de X elevado a la cuarta. Y esta potencia acá, ¿verdad? Al final me lleva a una regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, mi du al final tendría siempre un seno. Y eso es lo que no quiero, porque como les digo, al final lo que queremos es simplificar este tipo de integrales. Vean, por ejemplo, acá me quedaría un 4 por el seno de x al cubo, por la derivada de seno, que sería prácticamente un coseno de x. Entonces, vean, prácticamente aquí me queda de esa manera, pero como estoy utilizando el 4, entonces prácticamente no tendría en dónde ponerlo, porque ya me gasté todas las potencias del seno al utilizarlo acá como mi U. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, no me conviene. Pero si ven la estructura que tenemos ahí, podemos probar con lo siguiente, que es realmente, al final resulta muy sencillo, aunque esta se dan cuenta, esa integral se ve muy compleja si nosotros intentamos resolverlo con otro tipo de técnicas, pero con potencias trigonométricas y tomando en cuenta que estas dos, pues su integral y su derivada llevan o a una o a la otra, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar como U únicamente al seno de X. Entonces se dan cuenta que el du, el diferencial de seno de X, va a ser un coseno de X con el diferencial de X. Entonces, si se dan cuenta acá, este componente, ¿a qué se parece? Es todo este. ¿Sí? Entonces, prácticamente mi du lo puedo representar con coseno de X. ¿Sí? Y entonces mi U, en este caso, como tiene una potencia, esto recuerden que se puede representar de la siguiente manera, como seno de X elevado a la cuarta. Entonces, si se dan cuenta de eso,
ya sustituyendo todas las partes, aquí tengo mi u, entonces voy a poner aquí u en lugar de seno de x y voy a poner que va a estar elevada a la cuarta potencia y como coseno de x es igual a du, entonces lo voy a poner aquí. Entonces vean qué sencillo se me hizo en este caso mi integral, ¿sí? Porque prácticamente la integral de esto que es u a la quinta partido 5, ¿verdad? Más c. Recordemos que como no lo podemos dejar en términos de u, ¿verdad? Entonces lo vamos a, en este caso, ¿verdad? A decodificar. Y yo sé que u es igual a seno de x. Entonces voy a poner aquí seno a la quinta de x partido 5 más c. Entonces lo voy a poner solo con el más c. Y esta sería prácticamente mi respuesta. Y recordemos que esa entonces es una f mayúscula que representa ya la función integrada. ¿Sí? Entonces vean qué sencillo se le hace resolver este ejercicio de potencias utilizando codificación. ¿Sí? Muy bien, ahora pues vamos a ver cómo les va a ustedes con el siguiente ejercicio. Y obviamente, se los voy a dejar como siempre hemos estado trabajando, ¿verdad? Es muy parecido al que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Siempre es una potencia de seno y coseno. Veamos cómo les va con este ejercicio y después, pues, lo hacemos con todos juntos, ¿verdad? Para comprobar la respuesta. Pero tienen que utilizar básicamente casi que el mismo procedimiento que en la número 1, solo que esta pues sí tiene un poquito más de dificultad, ¿verdad? Porque si hay que utilizar o hay que hacer una transformación de identidad, que sería esta. Seno cuarto de x por coseno al cubo de x. De x. Entonces, intenten hacer esta, o sea, si no la pueden hacer, no hay problema, la vamos a resolver, ¿verdad? Pero la idea es que empecemos ya a empezar a practicar, ¿verdad? Y a utilizar las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, trabajemos con esto. Como siempre, el primero que lo tenga me lo envía al WhatsApp y pues siempre seguimos con lo de los puntos extras.